Gracias por estar acá. Esto es Desde Cero, un espacio donde cada episodio es una invitación a volver al origen, reconectar con tu esencia y acompañar tus procesos de vida a través de las emociones, la luz interior y el lenguaje sutil de las flores de Bach. En este episodio vamos a hablar de abrirse camino. Hay caminos que se transitan y hay caminos que se abren, que esperan ser abiertos cuando nos animamos a dar ese primer paso. Como si estuviésemos en un bosque y hay senderos que ya están abiertos y otros que están esperando ser desmalezados, que están esperando que nos adentremos en investigar nuestra propia forma de hacer camino dentro de ese bosque. Nos va a requerir seguramente mucha fuerza, mucha destreza, mucho machete para ir despejando el camino. Quizás nos vamos a llevar algunas raspaduras, pero vamos a ser pioneros en ese camino. Así un poco como fue Bach. Me refiero a que muchas personas que seguimos la terapia floral, seguimos las huellas que dejó el Dr. Bach. Pero siempre hay un camino que es individual, que es propio, que requiere ser descubierto. Y a esas personas, las que eligen adentrarse en su propio bosque para dejar sus propias huellas, está dedicado este episodio. Hay una voz interna que es propia, que espera por ser escuchada y que pulsa ese expresar creativo. Para Bach va a ser la voz del alma. El alma como ese núcleo superior de energía, lo supramental, lo que está por encima de la mente, que está pulsando mediante el canal intuitivo para ser escuchada, para ser ese espacio que abre la posibilidad de que el ego responda a esos impulsos. Va a haber personas que digan, bueno, el alma no existe. A mí me gusta mucho esta frase que trae Pasteur cuando le preguntan: si muere vuestra madre, pártanla en 10.000 pedacitos y fíjense dónde se encuentra el amor que les brindó durante toda su vida. Y ahí creo que es claro el ejemplo, no es material, ese pulsar, ese sentir, eso no viene de un lugar al cual podemos ir a observar, podemos dar coordenadas materiales, así como un punto cardinal. Está en un lugar que muchas veces tenemos que estar dispuestos a acceder. Hay una frase del Dr. Bach que para mí es una de las mejores. Y él nos va a decir: probablemente la lección más grande de nuestra vida sea aprender a ser libres. Libres de las circunstancias, de nuestro entorno, de otras personalidades y sobre todo libres de nosotros mismos, ya que hasta que no lo seamos, seremos incapaces de brindarnos abiertamente y de servir a nuestros semejantes. En esta frase hay algo central, que la libertad para Bach no es hacer lo que queremos, sino vivir alineados con nuestra naturaleza más profunda, con los designios de nuestra alma. Y desglosando un poco la frase, cuando dice libres de las circunstancias de nuestro entorno, ¿a qué se está refiriendo ahí?
Bueno, un poco al contexto familiar, a la historia personal, a la situación económica, a la cultura, a la enfermedad, a las crisis, a las pérdidas, a los cambios. No niega que estas circunstancias no existan, sino no ser gobernados internamente por los que nos pasa afuera. Esa falta de libertad aparece cuando reaccionamos de manera automática, cuando no identificamos, cuando nos identificamos solo con la dificultad o cuando creemos que no podemos por lo que sucede o lo que suceda. Entonces, la libertad acá está en mantener ese eje interno. No perder, digamos, la dignidad del ser y no confundir la situación con la identidad de lo que nos sucede, que es algo muy común. La segunda parte de la frase, que nos dice libres de otras personalidades, acá, ¿a qué se refiere con otras personalidades? No son personas concretas, digamos, sino que son las expectativas ajenas, los mandatos familiares, las personas que son dominantes dentro de nuestro entorno, los vínculos donde quizás nos adaptamos de más. Es un poco como cuando vivimos en la función de la aprobación del otro, del miedo a lo que diga el otro, a esa influencia que tiene sobre nosotros. Aquí la libertad va a estar dada por sostener nuestra propia voz, por respetar nuestro propio ritmo, no vivir para agradar al otro. Esas son algunas de las cuestiones que trabajamos en esa parte, digamos, de la frase. Y otra parte es, y sobre todo, dice, libres de nosotros mismos. Y esto creo que es lo más potente, digamos, que es para Bach. Y esencial, que son el ego, las cuestiones que están marcadas dentro de nuestra personalidad, esos miedos, los patrones repetitivos, las creencias limitantes, las emociones no integradas. Ahí vemos que nuestro mayor obstáculo no es externo, sino que es interno. Y que muchas veces somos esclavos de nuestros juicios, de nuestras exigencias, de nuestras culpas, de contarnos siempre la misma historia, una resistencia muchas veces al cambio. Y la libertad acá va a ser dejar de pelearnos con quienes somos, digamos. Soltar ese control que muchas veces será más cherry plum en Flores de Bach, y darnos la posibilidad de cambiar. Y lo más profundo de esta frase, y prácticamente se nos hizo el centro de el episodio de hoy, dice brindarnos abiertamente y servir a nuestros semejantes. En esa parte donde dice que quizás si no seamos incapaces de servir. ¿Qué quiere decir? Que si no somos libres, muchas veces acompañamos desde la necesidad. Ayudamos para ser necesario, para proyectar alguna carencia de otro, para suplirla, para dar ese lugar de relleno, y que solo, digamos, desde la libertad interna no invadimos, no salvamos, no imponemos, que es lo que intentamos hacer en la terapia, que es acompañamos a esa dolencia, a ese padecimiento, desde un lugar un poco más interno, con lo que necesita la situación momento a momento. Así que acá podríamos hablar, por así decirlo, de una libertad que hablaba Bach en varios niveles, digamos, de lo que nos pasa, de lo que los otros esperan y
de las partes que están dentro nuestro que nos atan sin que lo notemos. Solo cuando no estamos presos de todo eso podemos realmente acompañar de verdad. Recuerdo uno de los primeros episodios donde descubrí mi poca libertad, digamos, uno en la infancia, cuando es pequeño, cree que es libre, pero ahí es donde se están anudando y donde se está jugando un territorio de parte muchas veces del entorno, de las cuestiones estas que hablábamos, de las circunstancias y el entorno, el contexto familiar, la cultura. Y en la escuela primaria fui a una escuela de barrio, acá en Rosario, en Barrio Escuénaga, mi querida escuela 616, República de Venezuela, y una escuela con muchos valores y con muchas capacidades de vincularnos con compañeros y compañeras, donde el entorno social y creo que familiar era de otra época, que nos llevó a muchos compañeros hasta el día de hoy seguimos teniendo vínculos. Qué importancia los vínculos. Pero bueno, ante las exigencias de mis padres y del entorno y de la sociedad, un año antes empecé a prepararme para entrar en una escuela que se llama Superior de Comercio y había que rendir 2 exámenes. Uno era de matemática, relativamente en los números era bastante bueno, pero siempre mi falencia fueron las lenguas y la literatura. Así que recuerdo en ese episodio, y ahora quizás vinculándolo también con el destino, había la interpretación de un texto, de un libro que había que leer, que se llamaba Juan Salvador Gaviota, y el autor de ese libro se llama Richard Bach. A diferencia de Edgar Bach, que va a ser luego nuestra influencia, Richard fue quizás un destino trunco, vamos a decirlo, en la existencia, pero tenía algo precioso, y digo trunco porque no terminamos entrando a esa escuela y terminamos yendo a otra. Y digo trunco, ¿por qué digo trunco? Porque este autor de Juan Salvador Gaviota era un autor que hablaba sobre la libertad, y él decía: no creas lo que tus ojos dicen, solo muestran limitaciones. Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar. Era un libro donde contaba un poco la historia de una gaviota que podía ser libre, que podía volar, de lo poco que recuerdo. Después lo volví a leer de grande y ahora hace un tiempo que mucho no recuerdo, pero hablaba de esa gaviota que podía expresar su propio vuelo, su propia individualidad más allá de todos los otros comportamientos de las gaviotas. Creo que todos venimos a descubrir cuál es nuestro propio vuelo, y no es que Dios dice: Pepito, vos no tenés misión, andá a la tierra. Juanito, vos no tenés misión, andá a la tierra. Andreita, vos sí tenés misión, andá a la tierra a hacer algo. Y así sucesivamente. Todos venimos a hacer algo, todos venimos a descubrir nuestra propia esencia interna, desplegarla dentro de este entorno material y así poder ser quizás un poco más libres, expresando esa capacidad creativa que tenemos en nuestro interior para poder darle esa pincelada a nuestro paso por la tierra y dejar, como así decíamos, nuestra propia huella.
Una pregunta que me gustaría terminar para reflexionar este capítulo es: ¿cuáles son las herramientas, las personas, los pensamientos que hay que elegir para abrir tu propio camino? Gracias por quedarte hasta acá. Si algo de lo que escuchaste resonó en vos, déjalo estar. Las flores trabajan así, de a poco, en silencio y en luz. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.